Líos amorosos, manual no autorizado del desastre sentimental. Capítulo 8. Relaciones raras, excusas creativas. Hay vínculos que no se sostienen por lo que son, sino por la manera en que los contamos. Esa es una de las verdades más incómodas del amor. No siempre seguimos en una relación porque esté funcionando. A veces seguimos porque hemos construido alrededor de ella una narrativa tan sofisticada, tan sensible y tan emocionalmente elegante que aceptar la realidad empieza a doler más que seguir explicándola. Ese es el territorio de las relaciones raras. No raras por su formato, porque no toda historia poco convencional es un problema. Raras por la sensación constante de no poder nombrar del todo lo que pasa, de no poder descansar dentro del vínculo, de estar siempre traduciendo señales, defendiendo ambigüedades o justificando carencias como si fueran matices profundos. Lo raro en estos casos no suele estar en la originalidad del amor, está en la inestabilidad de la estructura. Una relación rara puede tener momentos intensos, conversaciones que parecen únicas, una química difícil de negar y al mismo tiempo una incapacidad persistente para ofrecer algo básico: claridad, continuidad o paz. Desde afuera a veces se percibe como una historia compleja, desde adentro muchas veces se siente como una mezcla agotadora de esperanza, interpretación y desgaste. No es un vínculo que simplemente se vive, es un vínculo que se administra, se defiende y se explica. Podría compararse como un mueble mal armado. De lejos se ve lindo, incluso puede tener estilo, pero cada vez que lo usas se tambalea. Y en vez de preguntarte si el mueble está mal hecho, empiezas a perfeccionar tu forma de sentarte para que no se rompa. Eso hacemos muchas veces en los vínculos confusos. Dejamos de preguntarnos si la estructura alcanza y empezamos a especializarnos en adaptarnos lo suficiente o en adaptarnos a lo insuficiente. La mente enamorada tiene un talento notable para esto. No solo siente, también maquilla, toma hechos incómodos y los traduce a un idioma más noble. La inconsistencia se vuelve miedo a vincularse, la distancia se convierte en un proceso interno, la desaparición se reformula como saturación emocional, la indefinición se llama profundidad inclasificable, las migajas se interpretan como una forma distinta, discreta o compleja de demostrar afecto. Es como si el corazón tuviera su propio departamento de relaciones públicas. Nada sale en bruto, todo pasa por una oficina de relato, las fallas estructurales salen convertidas en etapas, las señales mixtas se transforman como sensibilidad, la falta de disponibilidad se presenta como una herida mal resuelta, y así lo que en otra persona veríamos con bastante claridad, en la que nos importa, se vuelve un caso lleno de contexto, matices y paciencia infinita. Pensemos en una escena común. Una persona recibe mensajes intensos de alguien que luego desaparece durante días sin explicación suficiente. En lugar de decirse, eso es inconsistente, piensa, le cuesta vincularse, se abruma cuando siente mucho, está lidiando con demasiadas cosas, a su manera sí me demuestra, nada de eso tiene que ser enteramente falso. El problema no es que contenga algo de verdad, el problema es que a veces una verdad parcial se usa para proteger una ilusión completa. Ahí aparecen las excusas creativas, ese repertorio afectivo tan universal como sofisticado. Está en una etapa difícil, no sabe amar bien, pero conmigo puede aprender. No quiero presionarlo, lo nuestro no cuenta o no entra en categorías comunes, no está listo ahora, pero conmigo siento que puede llegar a estar. No es frío, es complejo, no desaparece por maldad, desaparece porque colapsa. No me da paz, pero sí una conexión que no encuentro con cualquiera. Escuchadas por separado, muchas de estas frases suenan compasivas, maduras, incluso profundas. Repetidas en serie, empiezan a aparecer otra cosa,
un sistema de defensa emocional que intenta convertir lo insuficiente en algo narrativamente inestable. Hay una mini historia que resume muy bien esto. Clara lleva meses enredada con alguien que aparece con intensidad y se enfría sin aviso. Cuando están bien, él habla de sus miedos, de su pasado, de lo especial que siente la conexión. Cuando se aleja, Clara no dice esto no me hace bien, dice es que él tiene muchas heridas, yo sé que siente, solo que no sabe sostener. En el fondo, conmigo baja defensas. Si una amiga le preguntara qué recibe realmente en el presente, probablemente la respuesta sería confusa. Pero si le preguntan qué siente que podría llegar a ser, ahí aparece un discurso impecable. Clara no está sosteniendo solo un vínculo, está sosteniendo una versión muy generosa del vínculo. Eso es importante. Muchas veces no seguimos por lo que hay, seguimos por cómo lo explicamos. Y eso no siempre nace de ingenuidad. Muchas veces nace de supervivencia emocional. Aceptar que un vínculo no da lo que necesitamos puede doler muchísimo. Obliga a renunciar no solo a una persona, sino también a una expectativa, a una promesa, a una versión futura de la historia. Obliga a aceptar que la conexión no se volverá lo que insinuaba, que el potencial quizás nunca llegue a ser realidad. Frente a ese golpe, la mente hace lo que puede, amortigua, embellece, compra tiempo. El problema es que el tiempo se paga caro, porque las excusas no solo protegen la esperanza, también prolongan el desgaste, permiten seguir apostando incluso cuando la estructura no cambia, hacen más tolerable una situación que observada con menos deseo y más serenidad probablemente ya estaba haciendo daño. Son como poner cortinas lindas en una casa que sigue teniendo grietas profundas. Desde cierto ángulo parece acogedora, pero la grieta no desaparece porque la sala tenga mejor luz. Esto explica por qué tantas relaciones raras se sostienen más por narrativa que por realidad. Si uno pregunta qué está pasando de forma concreta, la respuesta suele ser débil. No hay claridad, no hay acuerdo, no hay continuidad, no hay hechos suficientes. Pero si uno pregunta qué podría pasar, qué se siente, qué se imagina, qué se interpreta, entonces aparece un discurso riquísimo. Es decir, el presente es pobre, pero la defensa del presente es brillante. Hay personas que no pueden hablar bien del vínculo actual, pero hablan precioso del potencial. Y ese potencial es otra de las grandes trampas del amor, porque emociona, sugiere que lo importante ya está ahí, solo que todavía no tomó forma. Que lo que hoy es ambiguo, mañana será claro. Que lo que hoy es escaso, mañana será abundante. Que lo que hoy es caótico, en realidad está madurando. La promesa funciona como humo bonito. Se ve bien, se mueve con gracia, tiene algo hipnótico, pero no se puede habitar. Una persona puede estar recibiendo muy poco en el presente y sin embargo quedarse completamente tomada por lo que cree que esa historia podría llegar a ser. No se enamora tanto del vínculo real, sino de la versión futura que imagina. Ahí el amor deja de ser experiencia y se vuelve inversión. Se tolera la carencia actual por fidelidad a una promesa implícita. Es como comprar el tráiler de una película que nunca termina de estrenarse. Eso vuelve muy difícil distinguir entre complejidad real e inconsistencia crónica. Porque toda relación humana tiene complejidades. Las personas tienen miedos, heridas, tiempos y contradicciones. No se trata de pedir vínculos perfectos ni de patologizar cualquier dificultad. La pregunta importante es otra. ¿Esta relación es compleja porque está viva y construyéndose? ¿O porque nunca termina de ordenarse y siempre necesita una nueva explicación? Y esa diferencia cambia todo. La complejidad real suele incluir diálogo, intención mutua, reparación, avances, aunque sean lentos, crecimiento en claridad. Puede haber conflicto, sí, pero también hay trabajo. En cambio, la inconsistencia crónica se parece más a un caos elegantemente relatado.
Siempre hay una razón nueva para que las cosas no terminen de estar bien. Siempre hay un proceso, una etapa, una sensibilidad especial, una excusa que vuelve a posponer la claridad. Lo único que mejora no es el vínculo, sino la forma de explicarlo. Una buena prueba podría ser esta. ¿Este vínculo me exige justificar mucho o me permite descansar algo? Parece una pregunta simple, pero suele ser devastadora, porque muchas relaciones raras son intelectualmente riquísimas y emocionalmente agotadoras. Uno entiende todo, puede explicar la historia del otro, su trauma, sus miedos, su ex, su forma evitativa de amar, incluso sus silencios. Lo comprende de manera impecable. Lo único que no logra explicar con la misma claridad es por qué sigue quedándose en un lugar que le pide cada vez más interpretación y le da cada vez menos tranquilidad. Ahí aparece una diferencia crucial. Comprender no es lo mismo que abandonarte. Se puede tener empatía por alguien sin decir o sin decidir vivir dentro de su desorden. Se puede entender que una persona tenga miedo, heridas, evitación o una historia difícil, y aún así reconocer que eso no la vuelva automáticamente capaz de sostener un vínculo habitable. La compasión por el otro no debería exigir renunciar al propio bienestar. Una analogía simple lo deja claro. Puedes entender perfectamente por qué una casa tiene humedad, de dónde viene la filtración, qué errores hubo en la construcción y por qué todavía no la arreglan. Pero entender eso no te obliga a querer vivir ahí. Sin embargo, en muchísimas historias amorosas ocurre justo eso. Uno se vuelve tan bueno comprendiendo al otro que deja de observarse a sí mismo dentro del escenario. Sabe todo sobre el dolor ajeno, pero cada vez menos sobre el propio límite. Ahí el autoengaño ya no es solo romántico, también es ético. Uno empieza a ser leal a la herida del otro y desleal a la propia paz. Hay algo profundamente triste en eso, porque muchas personas terminan siendo excelentes analistas del otro y muy pobres defensoras de sí mismas. Pueden dar una charla de 20 minutos sobre por qué el otro actúa como actúa, de dónde viene su bloqueo, por qué le cuesta tanto, pero no pueden responder a algo mucho más simple. Si todo eso, más allá de lo comprensible que sea, las está dejando bien o mal. La narrativa protectora cumple una función concreta. Evita el golpe brutal de la decepción. Hace menos dura la idea de que quizá ahí no habrá lo que uno esperaba. Es una forma de amortiguar la caída, pero el amortiguador también puede convertirse en trampa, porque mientras la historia siga siendo defendible, el duelo no empieza. Y si el duelo no empieza, la vida emocional queda suspendida en una especie de prórroga indefinida. Por eso las excusas pueden sentirse compasivas y al mismo tiempo ser profundamente caras. Hacen el dolor más soportable en el corto plazo, pero más largo en el tiempo. Te dejan vivir en una versión editada de la realidad donde todavía parece posible que lo ambiguo se aclare, que lo escaso se ordene, que el otro finalmente se convierta en alguien capaz de dar lo que viene insinuando a medias. Y no siempre pasa. De hecho, muchas veces no pasa nunca. Lo que cambia no es el vínculo, es la sofisticación del relato. Aquí el humor vuelve a ser fundamental, porque el corazón, cuando quiere quedarse, puede convertirse en un abogado defensor brillantísimo de causas perdidas. Presenta contexto, atenuantes, informes técnicos, antecedentes familiares, traumas de infancia, problemas laborales, heridas no resueltas y argumentos tan bien formulados que una dinámica evidentemente floja puede sonar por momentos como un caso afectivo de altísimo valor humano. Hay gente capaz de hablar 20 minutos seguidos defendiendo a alguien que responde una vez por semana, o de llamar conexión especial a una secuencia muy bien maquillada de gosteo elegante con buenos audios. No es tontería, es deseo defendiendo su inversión. Y verlo así ayuda a no caer en el desprecio fácil hacia uno mismo, porque nadie inventa excusas creativas por deporte.
Las inventa porque hay algo que no quiere perder, una expectativa, una promesa, una versión futura, una idea de reparación, una fantasía de que esta vez sí. Por eso salir del relato no empieza con frialdad, empieza con descripción honesta. No se trata de volverse cínico ni de negar todos los matices. Se trata de dejar de enamorarse de la explicación y empezar a mirar los hechos con menos literatura. ¿Qué sostiene realmente esta historia? ¿Por qué estoy agregando yo para que parezca más prometedora? ¿Estoy entendiendo una etapa o justificando una falla repetida? ¿Estoy viendo un vínculo o defendiendo un potencial? ¿Esto se está ordenando o solo se está explicando mejor? Esas preguntas incomodan, pero ordenan, porque devuelven la atención a la diferencia más importante, la que existe entre potencial y realidad. El potencial enamora, la realidad sostiene, el potencial permite imaginar, la realidad permite hablar. El potencial puede ser bellísimo, magnético, incluso conmovedor, pero no alcanza para construir una vida emocional descansada. Y cuando una relación necesita demasiada defensa para seguir pareciendo valiosa, probablemente algo central ya está faltando. Al final, las relaciones raras no siempre se sostienen por lo que dan, muchas veces se sostienen por lo bien que las justificamos, por la épica que le agregamos, por la compasión que extendemos, por la promesa que proyectamos, y tarde o temprano llega un momento en que hay que dejar de preguntarse cómo defender mejor el vínculo y empezar a preguntarse algo más incómodo. ¿Cuánto de todo esto también lo sostuve yo? ¿Cuánto ignoré? ¿Cuánto justifiqué? ¿Y qué parte de mí prefirió una buena narrativa antes que una verdad incómoda? Porque cuando uno empieza a salir de la historia idealizada, aparece una revelación todavía menos cómoda. El problema no siempre era solo el otro. A veces uno también colaboró, no en causar daño, pero sí en extenderlo, embellecerlo y sostenerlo más de lo que debía.